Muchas gracias, Denise. Bueno, a mí me toca el papel de moderador en este conversatorio. Y antes de presentar a los panelistas, o bueno, que ellos tomen la palabra y se presenten, nos hablen un poquito sobre sus líneas de investigación, voy a tomar un par de minutos para dar una introducción, ¿verdad?, al conversatorio. Y bueno, la contaminación plástica es un problema generalizado que afecta tanto ecosistemas acuáticos como terrestres y supone una amenaza para la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad y el bienestar humano. Una vez que los plásticos entran al medio ambiente, son susceptibles a descomponerse en partículas más pequeñas, algunas de ellas clasificadas como microplásticos. En los últimos años se ha prestado cada vez más atención y recursos a la investigación de los microplásticos y a sus posibles impactos. Sin embargo, pese al considerable esfuerzo de la comunidad científica, el alcance de estos impactos, por ejemplo, en los océanos, es todavía incierto. Desde la academia hemos generado datos que demuestran la amplia distribución de las partículas plásticas en el planeta, su capacidad para acumular o liberar sustancias tóxicas y de moverse a través de las redes tróficas. En contraposición, la producción mundial de plásticos está en aumento y se espera que se duplique en las próximas 2 décadas, lo que supone cantidades cada vez mayores de basura plástica que pondrán en peligro los esfuerzos por gestionar de forma sostenible la producción, el uso y la eliminación de estos materiales. Es así que resulta indispensable generar espacios de discusión como este, en el que se aborden de manera directa algunos de los ejes claves y retos que experimenta la comunidad científica para enfrentar el problema de la contaminación por microplásticos. En ese sentido, el conversatorio de hoy estará dividido en 3 bloques de 15 minutos cada uno, donde conoceremos la opinión de expertos sobre, uno, los retos de homologar las metodologías para recolectar, separar e identificar a los microplásticos. 2, la problemática de la contaminación plástica a nivel país y Latinoamérica. Y 3, la toxicología de los plásticos o los microplásticos en organismos, posibles impactos a la salud humana y al medio ambiente. Y bueno, dicho esto, pido a los panelistas que abran su micrófono, pues para que realicen una breve presentación, ¿verdad?, de las líneas de investigación que desarrollan, pues, en las diferentes sedes de este instituto, y al doctor Italo Braga, que nos visita desde Brasil, pues también que nos hable qué es qué tipo de investigación realiza con relación a los microplásticos. Iniciamos con la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos al conversatorio. Estoy muy contenta de ver que tenemos tantos asistentes. Yo soy Ana Carolina Ruiz Fernández, soy investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad Académica Mazatlán. Me especializo en el estudio de la reconstrucción histórica de tendencias de la contaminación de diverso tipo de contaminantes que afectan a los sistemas acuáticos, utilizando núcleos sedimentarios fechados con el método de plomo 210. Y pues muy recientemente, bueno, recientemente, entre comillas, hará cosa de unos 5 años, comenzamos a trabajar, a desarrollar metodología para poder hacer estas reconstrucciones históricas de la contaminación por microplásticos en sedimentos fechados con plomo 210 para evaluar cómo están cambiando estas tendencias históricas de la acumulación de los microplásticos en sistemas acuáticos, en sistemas tanto continentales como los lagos y en el sistema costero marino. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la presentación de la doctora Mariana Caparelli, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ya, pues buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariana Caparelli. Yo también soy investigadora del mismo instituto, pero estoy en la estación El Carmen, Campeche, Ciudad del Carmen. Mi línea de investigación es la ecotoxicología. Sin embargo, hace 8 años yo empecé a trabajar con microplásticos
em rios amazônicos da Amazônia, em el sur da América do Sul, e hemos detectado microplásticos, a ocorrência de microplásticos em água, sedimentos em Los Andes. E luego, chegando acá a México, eu empecé a desarrollar minha linha de investigação acá em la Isla del Carmen, ¿no? Então, hemos hecho estudos detectando partículas em água, sedimento, pero também em biota. Hemos estado trabalhando principalmente com invertebrados, crustáceos e moluscos, e também evaluamos, fazemos experimentos em condições controladas de laboratório para observar os efeitos tóxicos dessas partículas em distintos organismos. Muchas gracias, doctora Caparelli. Seguimos con la doctora Gladys Valencia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gladys Valencia. Yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad Académica Mazatlán. Estoy trabajando en un proyecto de microplásticos en camarón, en diferentes especies de camarón del noroeste de México. Anteriormente había estado trabajando con cuestiones de toxicología y ecotoxicología en camarón blanco, y también contaminación por nutrientes, metales, y pues hace 4 años comencé con la línea de investigación de contaminación de microplásticos en camarón específicamente. Sin embargo, ya ahorita estamos trabajando con otros tipos de crustáceos y otros organismos. Muchas gracias, doctora Valencia. Seguimos con las presentaciones. Toca el turno del doctor Federico Páez, por favor. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Primero agradezco la invitación, Jorge, a quienes organizaron este evento, este conversatorio. Pues yo estoy a cargo del Laboratorio de Geoquímica y Contaminación Costera ya desde hace algunos años. Yo vengo trabajando pues la línea de investigación de el ciclaje y la acumulación de metales pesados en organismos y en general en los cuerpos de agua, ¿no? Tanto costeros como algunos continentales. También hemos trabajado la parte de impacto ambiental en general y de la sustentabilidad, sobre todo lo que tiene que ver aquí en el noroeste con el impacto de las granjas de cultivo de camarón. Y bueno, recientemente, como lo dijo muy bien la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández, en estos últimos 5 años, pues hemos empezado a abordar esta problemática de los microplásticos, ¿no? Este tema comenzó quizás por la parte, vamos a decir, política o legislativa, ¿no? Entonces, comenzamos a introducirnos en el tema y como cualquier aficionado empezamos a abordarlo, pero sí ya de manera más activa lo hemos empezado a investigar. Yo por el lado de los organismos, la doctora por el lado del agua y los sedimentos y la columna sedimentaria. Y bueno, es un tema que en particular a mí me interesa sobre todo la interacción entre los microplásticos y los metales y metaloides. Es la parte que estamos buscando, procurando trabajar. Muchas gracias, doctor Páez. Y bueno, finalizamos las presentaciones con el doctor Italo Braga de Castro, por favor. Muchas gracias, Jorge. A mí me encanta que tengan hecho esta iniciativa para discutir un tema que es tan importante. Yo me llamo Ítalo Braga, yo soy un científico del Instituto del Mar de la Universidad Federal de São Paulo. Yo he trabajado hace 5 o 6 años con la contaminación por basuras y microplásticos en zonas marinas y costeras. En los 2, 3 últimos años me convertí en consultor del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil para el tema del Tratado Global sobre Plástico. No sé si las personas están actualizadas, pero hay en curso una discusión global
que se já vai para a quinta reunião, que se vai ser em Busan, Coreia do Sul, donde os países têm que levar suas propostas para um tratado que visa diminuir os impactos de los microplásticos y de todos los tipos de plásticos, incluso los microplásticos y los ambientes naturales. Entonces, yo tengo hecho un trabajo en Brasil para agregar distintos científicos que están haciendo investigación sobre el tema, y a mí me parece que ya ha pasado a hora de empezarmos a tener una red latinoamericana para investigación de los impactos causados por plásticos. Muchas gracias, a mí me encanta estar acá, creo que vamos a tener una muy fructífera discusión. Gracias. Gracias, doctor Braga. Y bueno, ahora que han terminado las presentaciones, podemos entrar al conversatorio. Les recuerdo que cada bloque tiene una duración de 15 minutos y el tema para el primer bloque es metodologías, el reto de homologar los procesos de recolección de muestras, separación e identificación de los microplásticos. Y como una pregunta guía para fomentar esta discusión es, ¿nuestros datos son comparables? Entonces, cedo los micrófonos. Quien quiera participar, el orden es indistinto. Entonces, sí, doctora Ruiz, adelante. Muchas gracias, Jorge. Pues no, nuestros datos no son intercomparables, por lo menos en lo que se refiere al tema de los sedimentos. Yo me he encontrado con una enorme diversidad de metodologías, desde la recolección de las muestras, el hecho de que muchas veces cuando se trabaja con sedimentos, no se toma en cuenta la tasa de acumulación sedimentaria, y entonces hay quien hace sedimento reciente superficial con una draga y no se dan cuenta que teniendo zonas con muy baja tasa de acumulación, esa draga está tomando sedimentos que ni siquiera son recientes, sino que pueden tener varias décadas y hasta cientos de años en el momento en que se recolectan. Luego tenemos que hacer una digestión de estos sedimentos para poder eliminar la materia orgánica que tanto nos estorba en el momento de cuantificar las partículas microplásticas, y también hay una enorme diversidad de maneras de digerir esta muestra, y cuando llegamos al conteo, pues hay quien cuenta con una lupa, quien usa un estereomicroscopio, quien usa un sistema semiautomatizado mediante fotografías y un conteo hecho a través de imágenes, y que solamente cuenta un cuartito del filtro donde tiene recuperadas las partículas. El caso es que bajo la ausencia que tenemos de materiales de referencia para poder verificar que lo que estamos contando realmente tenga una exactitud que nos permita dar resultados confiables, pues no, la verdad es que no sabemos realmente qué estamos contando. Luego tenemos un grave problema con la contaminación ambiental, y es que los plásticos andan por todos lados. Tenemos su fuente de contaminación en los laboratorios vía aérea, a través del aire, y es muy fácil contaminar las muestras desde que estamos en el campo hasta que terminamos de hacer los conteos en el laboratorio. Y luego que pues hay quien usa un colorante y lámparas fluorescentes para contar, otros que no. Entonces, pues la verdad es que es bien difícil, muy difícil hacer que nuestros datos sean intercomparables. Pero importantemente, creo que el considerar todas estas variaciones nos llevan también a determinar que la mayoría de los laboratorios ni siquiera sabemos cuál es nuestro límite real de cuantificación o de detección de las partículas, y no sabemos cuánto de lo que a veces reportamos en realidad representa lo que tenía la muestra originalmente, distinguirla de lo que hemos sido nosotros mismos durante el proceso, los responsables de la contaminación, porque no tenemos los laboratorios adecuados con todas las medidas necesarias para poder controlar la contaminación atmosférica. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Sí, creo que este problema se agudiza sobre todo cuando uno quiere comenzar a caracterizar partículas cada vez más pequeñitas, ¿verdad? Sobre todo esta parte que menciona de la contaminación dentro del laboratorio. Doctor Ítalo Braga, adelante. Gracias. Yo creo que Ana tiene razón. Hay distintos problemas involucrados en la determinación analítica de los microplásticos. Entonces, voy a poner uno más que a mí me parece mucho grave, que es la contaminación de los reactivos. Então, o que passa é que quando se hace soluções para fazer a etapa de digestão, as pessoas generalmente não las filtram. Então, quando usam uma solução, ou mesmo água ultra pura, água destilada, e se põem em contato com a muestra, se fijam que estão livres de microplástico, quando em realidade não estão. Então, o que me parece é que uma quantidade muito grande de dados que estão publicados na literatura expressam uma quantidade de microplástico muito arriba do que realmente tinha em los ambientes naturais. Para minimizar estes problemas que me parecem, em este momento, são insuperáveis, há alguns protocolos creo que son los más adoptados en la literatura. La primera cosa, en laboratorio para determinación de microplástico, todos los procedimientos han que ser realizados dentro de una campana de flujo laminar. Esto tiene bastante efectividad para minimizar la contaminación atmosférica. Aquí en nuestro laboratorio hemos hecho experimentos poniendo filtros abiertos dentro del flujo laminar y la cantidad que se contamina es mucho más baja que una campana convencional o cuando no se usa nada. La otra cosa es que todo que va a entrar en contacto con las muestras tiene que ser calcinado. No sé, no conozco muy bien la palabra en español, pero se ponen en un horno mufla por lo menos 400 grados durante 4 horas. Entonces, todos los utensilios de vidrio y de metal han que pasar por este procedimiento para que se queden limpios. La filtración, como ya había dicho, y también para evitar pérdidas, las etapas de digestión tienen que ser por lo máximo 40 grados. Yo tengo mirado muchos estudios en la literatura que están usando como 60, 70 grados, pero ya hay otros estudios que apuntan que esta temperatura puede degradar algunos de los microplásticos. Entonces, a mí me parece que sí, hay muchas dificultades, pero si implementamos estas medidas, logramos mejorar la calidad de los datos que generamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que estos comentarios que usted ha puesto sobre la mesa, pues evidencian, ¿no? Que el hecho de tomar una muestra y luego llevarla al laboratorio, pues hay un trabajo muy fuerte, ¿no? Antes de llegar a siquiera al conteo. O sea, hay mucha preparación detrás. Adelante, doctora Mariana Caparelli, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. solo para agregar um pouco de informação também, pois que, na verdade, a norma, não, que todos utilizamos, assim, a primeira que surgiu foi lá de 2015, que hace que menos de 10 anos. Então, sim, é muito recente se uno pensa, se compara com outros contaminantes, não, que é a norma de la NOAA. E logo depois, hemos estado como que melhorando muitíssimo as coisas se começamos a mirar os artigos que saem na literatura. Desde hace un año, la Stotten publicó un artículo donde decía que no se iban más a aceptar
artículos con microplásticos con los requisitos mínimos y me parecieron muy buenos, entonces yo les voy solo listar esos requisitos mínimos. Cálculo, bueno, primeiro passar por todo esse processo de pré-filtração de todos os reativos, como comentou Ítalo, pero el cálculo del porcentaje de recuperação, conhecer os limites de detecção de las partículas, ¿no? E principalmente ter como que uma elevada porcentagem de informação sobre os polímeros, porque o que passa é que estes equipamentos que determinam os polímeros, não, pues são muito custosos e muitos países latino-americanos não os temos. Então, desde há que uns 5 anos, as revistas começaram a estar mais restritivas, ou seja, há que ter a determinação polimérica. E isso, pues, ha bajado muchísimo a quantidade de artículos sometidos com microplástico, porque antes a gente fazia coisas sem nenhuma desses checklists, não? E logo, sem determinação. Eu mesmo tenho vários artículos sem determinação de polímeros que são mais antigos que dos últimos 5 anos. E agora sim, é necessário ter ao menos uns 90% de segurança de que sim são microplásticos ou não. E para agregar o último ponto, não, é o problema das unidades, que não há uma unidade definida, então eu utilizo partículas por quilo, partículas por gramo ou por densidade. Então, eu creio que isso hace falta uma unidade. Pero se tomamos os dados que comentou Ítalo em el preparo e logo tomamos essa informação de porcentagem de recuperação do método que temos e limite de quantificação, vamos chegando um pouquinho mais cerca de todo o rigor que temos, por exemplo, para análise de metais, pues, que é algo que se estuda desde há muitos anos. Então, creio que vamos em caminho. Muchas gracias, doctora Caparelli. Creo que usted ha puesto un punto importante, sobre todo a nivel de publicaciones, porque sí es cierto, hace algunos años pues había mucha información de microplásticos, pero que carecían de esta identificación a nivel de polímeros, ¿verdad? Entonces creo que esa es una realidad que se está superando cada vez más y que de hecho el porcentaje de partículas determinadas a nivel de polímero, cada vez las revistas pues suben más, ¿no? Creo que hace 2, 3 años estaba como muy aceptado un mínimo del 10% y ahora eso se está empujando cada vez más hacia arriba. Sí, doctora Ana Carolina Ruiz Fernández, por favor. Tiene su micrófono apagado. Yo no sé si Federico o Gladys quieran hacer un comentario antes de dar una segunda ronda. Sí, sí me Muy bien. gustaría. Okay. Me espero al Doctor final. Páez. Muy bien, doctor Páez, adelante. Sí, quisiera decir que coincido con la gran mayoría de los comentarios de los colegas. Miren, lo que está pasando es muy parecido a lo que ha ocurrido con otros contaminantes años atrás. O sea, estamos realmente aprendiendo en el mundo cómo enfrentarnos a estos nuevos contaminantes, ¿no? O sea, nanoplásticos y microplásticos. En realidad tenemos pocos años interaccionando con ellos. Y sí, urge estandarizar las técnicas. Esta problemática la estamos viviendo también con el trabajo con los tejidos biológicos. Es una realidad. Se han mencionado estos problemas y sí, ahorita los que estamos metidos en la temática tenemos que estar muy atentos para actualizarnos. Lo que mencionó el doctor Braga es muy cierto. Nos dimos cuenta que los blancos mejoraron muchísimo cuando filtrábamos los reactivos. Eso lo aprendimos luego y dijimos, Caro, ojo, hay que filtrar hasta el agua que viene tridestilada. No es suficiente. Entonces, es crucial, pues, estandarizar los métodos. En el caso de los camarones que hemos trabajado con la doctora Gladys Valencia, creo que afortunadamente las técnicas, parece que sí hay una tendencia mundial a elegir o hay una predominancia de cierto tipo de técnicas, al menos para hacer el aislamiento
de los microplásticos. Hay una tendencia a irse con cierto grupo de reactivos. Y bueno, creo que eso tiene que suceder también con los sedimentos, con el agua, con el particulado, etcétera, etcétera. Y bueno, hay algo importantísimo que se dijo. Así como corremos un material de referencia en el caso de los metales y nosotros nos damos cuenta cómo anda nuestro procedimiento, nosotros ya estamos haciendo este ejercicio de repente, pero no tenemos todos los microplásticos que quisiéramos. Estamos en el procedimiento probando ya, poniendo algunos microplásticos, poniendo cantidades conocidas o abundancias en este caso, para ver qué está pasando con el procedimiento, qué tanto recuperamos al final, luego de toda la marcha analítica. Esto es lo que nos puede ayudar a tener cierta confianza, cierta certidumbre de todo lo que estamos haciendo. Ahí lo dejo, Caro. Muchas gracias, doctor Páez. Vamos un poquito justos de tiempo, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Valencia. Y si todavía hay algunos comentarios sobre este bloque, va a haber oportunidad al final, en la sección de comentarios finales, pues para retomar cualquier cosa que haya quedado pendiente. Entonces, por favor, doctora Valencia, adelante. Gracias, Jorge. Pues ahora sí que me sumo a los comentarios de todos aquí los expositores. Creo que cada uno dio sus argumentos, sus opiniones, y algo que me llamó mucho la atención de lo que menciona la doctora Mariana sobre las unidades. Creo que desde ahí estamos en una problemática, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos principalmente con organismos, cuando encontramos los reportes de abundancias, algunos trabajos solamente reportan abundancias por tejido o por gramo de tejido, y cuando nosotros queremos hacer la comparación, creo que no es posible porque no hay algún dato que los otros trabajos no hicieron. Y en el caso de los sedimentos o el agua, lleva a ser una problemática muy similar, que algunos autores reportan con ciertas unidades y nosotros reportamos de otra forma de unidades, entonces es difícil hacer la comparación. Además, también a esto le sumamos la técnica o la metodología que utilizamos para la extracción de los microplásticos. Creo que esa es una de las problemáticas que nos hacen que sea muy difícil hacer la comparación de los datos que generamos con otros datos. También otra cosa importante es que la técnica es completamente diferente dependiendo de la matriz que tengamos. Y trabajando matrices similares, ya sea sedimento, agua o organismos, en las mismas matrices nos vamos a dar cuenta que son completamente diferentes. Que a lo mejor una muestra de sedimento que digiero 10 gramos, por ejemplo, con cierta cantidad de peróxido de otro reactivo, no va a ser la misma cantidad de reactivo que vamos a utilizar para la misma cantidad de sedimento, pero otro tipo de sedimento de otra zona. Entonces sucede lo mismo cuando trabajamos con organismos. Hay tejidos que son muy fáciles de poder digerir, sin embargo hay otros que son más complejos y no podemos usar la misma técnica. Entonces creo que la problemática viene aquí a técnicas que urge tener técnicas estandarizadas, pero considerando todos estos factores que intervienen en la identificación y la extracción de los microplásticos. Sería eso. Muchas gracias, doctora Valencia. Bueno, con esto damos por terminado el primer bloque y pasamos al segundo, que también tiene una duración de 15 minutos. Aquí el tema es la problemática a nivel país y la Latinoamérica de los plásticos y los microplásticos. Y bueno, la sugerencia es hacer comentarios acerca de la legislación vigente en México y en Brasil, y también hablar un poquito acerca de los estudios que ustedes como panelistas han realizado pues en este tema. Entonces abro la mesa. ¿Quién gusta iniciar? Puede levantar la mano. Ok, doctora Ruiz, adelante. Muchas gracias. Es un comentario muy corto y es que finalmente nos hemos dado cuenta que aunque en la mayoría de los países alrededor del mundo ya hay legislación que prohíbe el plástico de un solo uso, esto no es suficiente. Entonces, y además de que existe legislación,
en realidad no se cumple. En países como el nuestro, nosotros en Mazatlán seguimos recibiendo bolsas de plástico en los mercados, en la calle, en cualquier lado que compres, alguien te va a ofrecer una bolsa de plástico, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema de hábitos como nosotros los usuarios que tenemos que modificar y que tiene que ver también mucho con hacer el compromiso con los fabricantes, con los que proveen al usuario de este tipo de commodities, de cosas que nos hacen la vida más cómodas, porque nosotros pues siempre los seres humanos tendemos pues a portarnos mal, a pesar de que sabemos que las cosas no son convenientes para el medio ambiente o inclusive para nosotros mismos. Entonces yo creo que necesitamos legislaciones un poco más, sí, más coercitivas quizás, que nos duelan un poco en el bolsillo, para que comencemos a tomar seriamente la necesidad de impulsar el uso de materiales reciclables y disminuir este uso de los plásticos de un solo uso. También hago hincapié en el tema de este instrumento internacional jurídicamente vinculante que mencionaba ya hace un rato el doctor Braga, que a mí recientemente estuve en una charla organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde nos hablaron acerca de la posición de México sobre el desarrollo de esta versión que se está llevando a la INC5 de Busan, y tuve la oportunidad de revisar el documento actualmente cómo va, y es muy curioso porque empieza hablando de que las contrapartes deberían tomar medidas para impulsar el mercado circular de los plásticos y hacer un control de todos estos plásticos que tienen sustancias que son nocivas. Y las últimas versiones ya con las correcciones que se han hecho es, bueno, se debería sugerir, se debería incentivar, pero ya no es los países deberían, ¿no? Entonces me da mucha tristeza ver que un instrumento que nace con un impulso realmente queriendo controlar este problema de la contaminación plástica alrededor del mundo, nuevamente está llegando a ser un documento pues más bien de tipo político, más bien de tipo diplomático, donde todos somos conminados, pero no realmente se ve hasta en este momento que haya esta intención realmente de ser jurídicamente vinculante para hacer acciones decisivas del control de la contaminación por plásticos. Gracias. Gracias, doctora Ruiz. Adelante, doctor Braga. Gracias, Jorge. A mí me parece que primero no hay una solución única para el tema. Segundo, que nosotros como científicos tenemos que tener mucho cuidado cuando transferimos la responsabilidad del problema para los hábitos de consumo. La pregunta es, ¿qué opción tenemos nosotros cuando se sale mucho más caro cuando se usa materiales durables? ¿Qué opciones tenemos nosotros si no, el sistema no nos permite, por ejemplo, tener su botella, tener su vaso durable que se pueda viajar, aparcar en aviones? Entonces, ¿qué opciones tenemos? La única opción son las opciones que nos son impuestas pelo sistema corporativo. Entonces, había dicho que no hay una solución única, pero la solución empieza por política pública. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en Brasil. En Brasil tenemos un impuesto, ¿comprenden la palabra impuesto? Impuesto Sí. sobre vasitos de papel, 30%. Para vasitos de plástico, 5%. Entonces, a mí me parece que el uso de vasitos de plásticos es una opción gubernamental.
Lo que pasa es que las empresas productoras de plástico tienen un fuerte lobby junto a los tomadores de decisión. E este é o ponto. Este é o mesmo motivo porque a doutora Ruiz dito há pouco que o tratado está fracassando. Não há, claro, usado esta palavra, pero lo que pasa é que o tratado está fracassando. Não vai ter o êxito, não vai ter a ambição que se pretendia inicialmente. Há muito mais, houveram muito mais representantes de empresas em las discussões do tratado, del tratado, las discussões que se han passado, do que científicos, do que representantes de la comunidade, de la sociedade civil. Então, o que passa é que o problema do plástico é uma opção de la governança que há que se cambiar. Para finalizar, vou poner dois exemplos muito sérios que estão passando em Brasil. Em Brasil, se te vai a um mercado, vai lograr encontrar vasitos, platitos, cubiertos de plásticos, donde se mira biodegradáveis. Pero me gustaría decir acá para mis amigos científicos y para las 61 personas que nos escuchan, que não há plásticos biodegradáveis em el mercado. São conhecidos alguns tipos de plásticos biodegradáveis, pero não são viáveis economicamente. Então, todos os plásticos que se vendem, dizendo que são biodegradáveis, estão cometendo uma prática que se chama em inglês de greenwashing. Gracias. Gracias, doctor Braga. Continuamos con la doctora Mariana Caparelli, por favor. Y solo para, yo también creo que la solución no es poner la culpa en las personas, en la población en general, porque de hecho no hay opciones, ¿no? Entonces la gente usa el más barato, entonces la culpa es de todo el sistema que está por detrás de eso, que es relacionado con, incluso con el cambio climático, ¿no? Y que quien es responsable son las grandes empresas y el petróleo, ao final de todo, a extração do petróleo, que também destrui todo o meio ambiente e genera esse problema do plástico. E isso é insustenível com relação ao câmbio climático. Então, a problemática do plástico tem relação muito cercana com o câmbio climático. Então, e se sabe que essa forma de obtenção de energia não é sustentável e tem que cambiar. Então, eu creio que lá é muito fácil e é como um greenwashing mesmo vender que não use popote, que isso vai salvar as tortugas marinas. É uma forma de ilusão. Não que a gente tenha que usar popote, pero não é aí que se vai solucionar nada, ou seja, não é aí. Então, não é culpando a população. E isso vai, então, com todo o que dijo Ítalo, pero também vai em um ponto que é chamado educação ambiental, a cultura de cuidar do oceano, ¿no? de todo lo que, de toda a natureza que nós outros não temos. Então, eu creio que políticas públicas e educação ambiental são o que vão, sendo que têm que ser tomados em consideração, não culpar a população. Gracias, doctora Caparelli. Doctor Federico Páez, adelante. Hay algunas que se pueden señalar como políticas o acciones que tienen que ver con etiquetar convocatorias, por ejemplo. Y me refiero a que sabemos, por ejemplo, que una de las fuentes importantes o significativas de microplásticos y nanoplásticos, pues son las fibras textiles. Y de repente por ahí estamos enterándonos de que se están llamando la atención de que existe o se está desarrollando cierta tecnología para que las lavadoras puedan supuestamente eliminar
esos miles o millones de microplásticos y nanoplásticos. Entonces, yo a veces digo, bueno, creo que ¿por qué no implementar políticas para fomentar ese tipo de innovaciones entre nuestros jóvenes, que de repente los mandamos a concursar y ganan concursos de matemáticas en Rusia, etcétera, etcétera? Y bueno, volteemos a ver estas otras alternativas, ¿no? Impulsemos este tipo de políticas, ¿no? También son políticas de este tipo académicas y también que nos pueden ayudar a abordar este tipo de problemáticas. La otra es una producción responsable y de reciclado, ¿no? El reciclado también nos hace falta mucho avanzar. Y hay una que platicábamos anoche y que me gustaría, Gladys, que la comentases sobre algo que se tocó de etiquetar los desechos plásticos, ¿sí? Que es importante también y tiene que ver con esto que acabo de decir. Me gustaría que no se pasara por alto, Gladys. A ver si por favor la comentas. Gracias, doctor Páez. Adelante, doctora Valencia. Sí, justamente iba a tocar este tema. Me di a la tarea realmente de buscar qué hay en México sobre la parte de legislación, y en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre del 2023 se publicó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Cabe mencionar que esto fue en el gobierno del presidente Vicente Fox, y ahí se mencionan dos artículos donde mencionan solamente a los plásticos como residuos. Es la primera vez que en México en una ley se mencionan los plásticos. El artículo 7 dice que son facultades de la federación y que la federación debe de expandir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir con los materiales, y aquí incluyen a los plásticos. Entonces es algo que se puso en la ley, pero que no se ha trabajado completamente. Después viene un artículo 28 de esa misma ley, donde dice que están obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo según corresponda, pero para quienes producen los plásticos, quienes los generan. Y pues tampoco, si uno va y busca esa información, pues realmente no encuentra uno mayor información al respecto. En los últimos años existe la norma mexicana NMX E232, que fue publicada en el 2011, ya prácticamente 8 años después de esa ley, donde se establece que deben de ir en todos los productos plásticos los símbolos para identificar de qué están fabricados, principalmente de qué tipo de polímero son. Entonces ya ahorita observamos que todo lo que tiene plástico o productos de plásticos ya traen una numerología, y esa numerología depende del tipo de plástico del cual están fabricados. Luego tenemos en el 2021 una norma muy reciente mexicana, la E285, donde establece directrices para la recuperación y el reciclaje de residuos plásticos. Esta se suma a la anterior porque entonces, sabiendo que es polietileno, que es poliestireno, podemos estar haciendo la división de los residuos plásticos. Sin embargo, son normas que están en papel, pero difícilmente se aplican. Es muy, simplemente el hecho de nuestra basura que generamos, llega el recolector de basura y no trae un diferencial de plástico, principalmente plástico, o otro tipo de material. O sea, todo va junto en lo que son los residuos. En junio del 2017, el Senado de la República hizo una ley para darle facultades a la Federación y a los gobiernos estatales para que ellos mismos pongan leyes sobre el uso de los plásticos. Y aquí es donde se viene noticias a nivel nacional en diferentes estados, donde empiezan a prohibición de plásticos de un solo uso, donde incluyen las bolsas, recipientes de poliestireno principalmente para la comida, y empiezan a prohibir el uso de las bolsas principalmente. Ya cuando íbamos a los mercados empezaban a, no te doy bolsa, o en algunos estados, principalmente en Ciudad de México, con la ley de residuos sólidos también que se implementó allá por el 2020. Sin embargo, como que fue el momento
pero después otra vez vimos que empezaron a dar bolsas en todos lados, y creo que esto tiene que ver también mucho con lo que menciona Mariana sobre la educación ambiental, porque también en el 2018, cuando se prohibió el uso de plástico, principalmente de los popotes, de prohibirlo del uso de popotes, la industria del plástico aquí en México, pues dijo, sí, estamos en un problema y estamos de acuerdo que se tiene que regular, pero también tenemos que tener una mayor cultura ambiental. Creo que la industria que fabrica los plásticos aquí en México está abierta porque ha hecho ciertas declaraciones de que sí podemos mejorar en disminuir la contaminación de plásticos, pero también tocan el otro aspecto ambiental, la educación ambiental, que muchas veces se deja de lado. Muchas gracias, doctora Valencia. Hemos agotado el tiempo de este segundo bloque. Les repito, al final, cada uno de ustedes tendrá al menos un par de minutos para dar comentarios finales. Y bueno, entramos al bloque número 3. Aquí el tema es toxicología de los plásticos o microplásticos a nivel organismos, posibles afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Entonces, abro los micrófonos para quien guste comenzar o abrir la sesión. Adelante, levanten su mano, por favor. Ok, Yo no encontraba el donde poner. Miren que yo Bueno, me ¿qué estaba hice? esperando para no ser la primera, ¿eh? ok, Yo adelante, adelante. Ok, bueno, no ok, tengo mucho que decir en ok, este tema porque creo que de todos los que estamos aquí soy la que menos trabaja con organismos y cosas de toxicidad, pero sí quisiera comentar que yo me siento muy preocupada porque una de las grandes motivaciones para la lucha contra el plástico, pues es precisamente que está viendo evidencia de la presencia de microplásticos a nivel inclusive celular, no solamente de los organismos en el ambiente, sino también de los seres humanos. Sin embargo, hasta la fecha, por más que he seguido ahora revistas médicas, que conste que ya dejé de seguir los impactos sobre la salud humana en revistas que no son especializadas, porque me decepcionaba que siempre terminaban diciendo, bueno, existe la presencia, pero no sabemos realmente cuál es el impacto, ¿no? Entonces he estado revisando ahora al Journal de la Asociación Médica de los Estados Unidos o a The Lancet, y lo que sigo viendo es lo mismo. O sea, se encuentra evidencia de que hay microplásticos en las plaquetas que se encuentran en la arteria carótida o en el líquido sinovial o en los ovarios, en los testículos, en los pulmones, en diferentes niveles de los pulmones, pero evidencia de cuál es el efecto de la presencia de esos microplásticos en todos estos organelos, pues no tenemos ninguna todavía. Entonces, lo que se dice es que, pues, los impactos, nuestra capacidad de ver esa toxicidad en el ser humano, va a venir más adelante cuando seamos capaces de hacer estudios de más largo plazo, nuestras metodologías mejoren, pero pues hasta el día de hoy sabemos que hay microplásticos por todo nuestro cuerpo, pero no sabemos todavía cuáles son las consecuencias de esa presencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Riz. Adelante, doctora Caparelli, por favor. sim, eu creio que por aí vai o assunto, não? De que todavia estamos discutindo como trabalhar a detecção, que é o primeiro passo. Estamos melhorando as técnicas e há muitas dúvidas. Então, luego que se detecta e agora já se sabe que há em todas partes, então já não hace mais falta estar fazendo estudos só no mais para detectar. Há que avançar nas perguntas de investigação para evaluar efeitos e a dinâmica do microplástico nos ecossistemas, não? Desde hace que uns 5, 6 anos começaram a sair estudos com efeito, não? E há estudos tanto hechos em laboratórios de exposição e há estudos onde se tenta correlacionar a presença com o efeito. Pero esses de correlação, como comenta a doutora Carolina, são muito difíceis, não? De tu chegar a saber se é causa e efeito.
Entonces, hace falta estudios em laboratório, que é o que estamos fazendo. Creio que Gladys, Jolo, Topaz, sim, estamos tentando melhorar esses estudos para compreender os efeitos. E há muita evidência já que os efeitos, que há efeitos das partículas plásticas vírgenes, não? Sobre distintas variáveis biológicas, não? Em organismos marinos, em organismos aquáticos e todo. Agora, os efeitos em los seres humanos, nadie vai poder fazer um experimento. Então, se vão haver a largo prazo, como todos os outros efeitos relacionados a outros contaminantes, não? Muchas gracias, doctora Caparelli. Adelante, doctora Gladys Valencia. Sí, creo que retomando el tema primero de las metodologías, como lo menciona Mariana, hemos venido trabajando, se ha venido trabajando. Nosotros podemos observar el crecimiento de las publicaciones en los últimos años. Aproximadamente 2015 al 2020 vino un boom de publicaciones, sobre todo de biomonitoreo de microplásticos en diferentes matrices. Sin embargo, hay pocos trabajos donde mencionan de especies comerciales, cuánto es lo que podamos estar ingiriendo los humanos. Nosotros en los últimos trabajos que hemos estado haciendo con camarón, que es camarón comercial, que lo consumimos, estamos haciendo una estimación de cuántas partículas estamos ingiriendo al año, dependiendo del producto que se consume a nivel nacional. Entonces, creo que las investigaciones también deben de ir un poco hacia allá, que no solamente hacer el biomonitoreo, sino también hacerle ver a la gente que sí tienen microplásticos ciertas especies que son importantes en nuestra alimentación, que las consumimos y cuánto estamos consumiendo de ellas. Tal vez sea muy complicado ahora hacer estudios con humanos y creo que la parte de bioética es imposible que lo permita. Sin embargo, creo que los estudios de efecto de microplásticos en organismos que consumimos puede dar una idea a la gente que si está teniendo un efecto en los organismos, va a tener un efecto en el humano que lo está ingiriendo. Recientemente salió un trabajo sobre análisis de microplásticos en heces humanas. No recuerdo si es 2024 o 2023 el artículo. Y ahí observan que la inflamación de lo que es todo el conducto de excreción del intestino de los humanos se encuentra inflamado y es correlacionado con la cantidad de partículas de microplásticos que se encontraron en las heces. Entonces creo que este es un trabajo que da una pauta que sí hay algún efecto y que ya un estudio lo está demostrando. Entonces creo que poco a poco se van a ir surgiendo información importante, no solamente para el ambiente científico, sino también para la comunidad de manera general, que hay un impacto, que están causando un daño no solamente al ecosistema, sino nosotros también como humanos, y que por ahí pueda ir también entrelazado con la parte de la educación ambiental. Muchas gracias, doctora Valencia. Adelante, doctor Braga, por favor. Gracias. Yo creo que hay una cantidad buena, no suficiente, pero buena de datos que apuntan que los microplásticos son capaces de inducir daños a organismos. Entonces, hay una cantidad de estudios que fueron publicados, verificando efectos agudos, efectos crónicos, biomarcadores. Entonces, creo que no hay duda razonable de que los microplásticos inducen efectos deleterios, efectos dañosos sobre los organismos. Para isso não há. Sim, há muito poucos estudos com seres humanos por conta das dificuldades naturais desse trabalho, não se pode responder. Creio que os científicos que se dedicam à investigação do tema têm adelante de si gran, creio que dizem reto, desafio, não? A superar. Que es o estabelecimento de limites seguros. Por exemplo, para metales
para compostos microcontaminantes orgânicos em alimentos, há para pesticidas, plaguicidas, há limites seguros que se foram estabelecidos. Pero para microplástico há desafio a mais, que quando hablamos de microplástico, claro, está tudo bajo desta palavra, pero lo que são os microplásticos? Há distintas classes de tamanho, há distintos tipos de polímeros, há distintas colores, há distintos formatos. Então, quando se intenta planear experimento para averiguar os efeitos, quais os tipos elegir? Porque, claro, como ha dito Federico, las fibras textiles son muy frecuentes, pero no en todos los sitios. Ahorita tenemos datos de algunas áreas marinas protegidas remotas de Brasil, donde los fragmentos fueron los más comunes. En algún sitio es polietileno, en otros es poliamida. Entonces, creo que es un gran desafío cuando se tenta planear experimentos de exposición para los organismos. Y creo que lo que tenemos que buscar sería el establecimiento de esos límites seguros. Y parece una cosa sencilla, pero no es. Es justo por no tenermos los límites seguros establecidos que el tratado global, el instrumento vinculante, no está logrando éxito. Porque si teníamos los límites seguros establecidos en las legislaciones de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, para microplásticos, sería un poco más fácil convencer los tomadores de decisión a implementar las políticas necesarias. Gracias. Gracias, doctor Braga. Adelante, doctor Federico Páez. Gracias, Jorge. Pues en total coincidencia con mis compañeros, colegas. Efectivamente hay poca información sobre los efectos y la toxicidad de los microplásticos y nanoplásticos, pero sí hay suficiente evidencia sobre los efectos tanto en organismos terrestres como en organismos acuáticos. O sea, claramente, si uno ve muchos de los reviews en crustáceos, ahí se ha observado que tanto la supervivencia, la respiración, las tasas de muchos de los parámetros que se miden de crecimiento, etcétera, todos se ven afectados por los distintos microplásticos. Entonces, existe mucha literatura al respecto que ahorita en estos últimos 3 años está publicándose en ese sentido. Por cierto que en organismos acuáticos, en una búsqueda con crustáceos y camarón, pues sobresalen 2 organismos, Daphnia magna y Lithopeneus banamei. Sí, acabo de hacer una búsqueda hace poquito, pero quiero destacar esto porque cuando hablamos de los seres humanos, se extrapola tanto de los ratones los resultados como de estos 2 organismos acuáticos. Sí, porque por razones éticas, Caro, pues sí no podemos experimentar con seres humanos, pero muchos de los resultados con los ratoncitos y con estos organismos acuáticos nos permite decir que puede ocurrir esto en los seres humanos, ¿sí? Y voy a nada más un poquito a detallar lo que dijo Gladys hace un momento. Este trabajo llamó mucho la atención, la de las heces fecales. Es una enfermedad que en inglés se llama IBD, por sus siglas en inglés. Se llama enfermedad inflamatoria intestinal en español. Entonces, se formaron varios pacientes que venían muy inflamados del estómago, de acá de abajo. Y los que traían inflamación, la mayoría de ellos salieron en las heces con un contenido, aquí tengo el dato, traían siempre arriba de 40 microplásticos por gramo, siempre arriba de 40 o 41 o más. En cambio, los que no tenían inflamación, tenían pacientes saludables, traían también positivo, pero traían 28
en sus heces 28 o menos microplásticos por gramo. Entonces, ha llamado mucho la atención este tipo de trabajos. Es del 2022 este trabajo, ¿sí? O sea, sí tenemos evidencias de que afecta a los seres humanos, al menos por este tipo de enfermedades. O sea, sí hay trabajos que lo están demostrando que también a los seres humanos sí los afectan los microplásticos, Caro. Ahí lo dejo, Jorge. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de minutos para comentarios muy acotados. Entonces, inicia la doctora Caparelli, luego la doctora Gladys Valencia, el doctor Braga y cerramos con la doctora Ruiz. Adelante. Sí, yo falté decir de la interacción de los microplásticos con otros contaminantes, ¿no? Porque cuando hacemos los experimentos en laboratorio, a lo mejor podemos hacer con partículas solitas, vírgenes, ¿no? Pero un microplástico en el ambiente nunca va a estar solito por su capacidad de agregar otros contaminantes orgánicos e inorgánicos, que es muy elevada. Em alguns experimentos se vê que a toxicidade dos efeitos são assim muito sinérgicos quando nós outros tomamos esses contaminantes. Então, a diversidade de polímeros, a diversidade de forma, a diversidade de colorantes que utilizam, que são também muito tóxicos, e además, os compostos que vêm aí cargados por as partículas, fazem com que sim seja um risco muito elevado na exposição ao microplástico. Então, e para cerrar, há muitos estudos com zebrafish, que são modelos que têm muita similaridade com os seres humanos, então há evidência que podemos utilizar fiável que nos indique os efeitos tóxicos hacia o ecossistema e hacia a saúde humana. Muy bien, adelante. Gracias. Gladys. Sí, pues ya por último, mi conclusión pues es que esta línea de investigación es relativamente nueva. Creo que eso nos limita mucho a poder resolver tantas preguntas en la parte de la metodología. Y también esta parte de los efectos, creo que dimos un brinco en no solamente el biomonitoreo, sino ya en comenzar a trabajar con los efectos de los microplásticos y otros contaminantes, como lo menciona la doctora Mariana. Entonces creo que vamos poco a poco, creo que como país, como México, vamos avanzando. De repente sí nos encontramos con sorpresas de principalmente los chinos, los asiáticos, que van un paso, varios pasos adelante de nosotros, pero creo que toda la información que podamos generar es buena y creo también que como académicos no solamente quedarnos con la parte científica, sino hacerles llegar esta información al público de manera general, porque tal vez no lo puedan entender en los artículos científicos, pero sí de manera más divulgativa hacer llegar la información de que sí hay microplásticos en los organismos, sobre todo en los que consumimos, y que además estamos nosotros también ingiriendo partículas de microplásticos que también pueden causar efectos en la salud humana. Muchas gracias. Gracias, doctora Valencia. Doctor Braga. Gracias, Jorge. Creo que para finalizar me gustaría decir que yo pienso que hay 4 pilares principales para que tenemos que trabajar para seguir avanzando en esta temática. El primero es el tema de este conversatorio, son los científicos. Tienen que seguir investigando, determinando niveles ambientales, respuestas biológicas y quizá un día establecer límites seguros. El otro es la sociedad civil. Creo que tiene que se quedar movilizada para pedir los necesarios cambios de regulación. El tercer pilar es la gobernanza, ¿no? Los ministerios de medio ambiente, no sé cómo pasa en México, pero acá todas las cuestiones son discutidas en un parlamento, en el poder legislativo, pero hay que tener presión sobre estos grupos para que hagan los cambios. Y no es sencillo porque hay un lobby muy fuerte de las empresas.
Y de todas las maneras, me parece también que las empresas pueden proponer soluciones, pero soluciones reales, y no las falsas soluciones como tenemos algunas ahí. Y con este mensaje me despido. Muchas gracias. Gracias, doctor Braga. Adelante, doctora Ruiz. Su micrófono está apagado, doctora. Ah, perdón. Para cerrar, yo quisiera hacer énfasis en la importancia de hacer trabajo coordinado. Yo creo que este problema grande que tenemos de la dificultad para intercomparar resultados se tiene que resolver trabajando en colaboración. Hay diversas instituciones, diversos organismos alrededor del mundo que están haciendo este esfuerzo y pienso que es importante que en lugar de seguir caminando solos, buscando nuestras propias metodologías, fijarnos qué están haciendo los grupos y ver cómo podemos nosotros acercarnos y usar las metodologías que están usando grupos grandes de países para que nuestra información pueda ser más fácilmente intercomparable. Creo que eso sería un paso para empezar a modificar este problema de la falta de comparación. También hablando acerca de los efectos en los humanos, a mí me preocupa mucho el que se haya interpretado que yo no creo que haya impacto en los humanos. Claro que pienso que los hay. Lo que quiero resaltar es que aún no están estas evidencias, ¿no? Inclusive en este paper que mencionan la diferencia entre 40 y 28, cuando los investigadores no reportan incertidumbres de sus valores, ¿cómo sé realmente si 28 y 40 son diferentes, ¿no? Lo que sí creo es que el principio precautorio debería ser algo que nos debería guiar, ¿no? Sabemos que ese material no debería estar en nuestro cuerpo, entonces tenemos que hacer lo mejor posible para evitar que se sigan incrementando esta contaminación ambiental y que termine siendo un problema añadido más a los grandes problemas que ya tenemos por la contaminación por pesticidas, por mercurio y todo lo demás que también afecta al ser humano, ¿no? Y por último, creo que es bien importante que sigamos haciendo estos ejercicios tan, así a nivel amplio, que nos permita llegar a más gente en la sociedad, dar más pláticas, sobre todo más pláticas, más educación ambiental a los pequeñitos, porque ellos van a ser los agentes de cambio. Desafortunadamente es a ellos también los que están heredando este mundo tan contaminado que les estamos dejando y creo que es importante que los comencemos a preparar para que puedan ellos en el futuro seguir pues mejorando las leyes y mejorando las condiciones como nosotros utilizamos estos plásticos para evitar que esto siga siendo un problema para la salud humana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por finalizado el tercer bloque. Como les mencioné en un principio, tienen 1 minuto para comentarios finales y pues creo, Denise, ya vamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces sí les pediría a aquellos que quieran dar un comentario final, sea más o menos de 1 minuto. Por favor, adelante. Levante la mano quien guste comenzar. Mariana, adelante. Bueno, vou aproveitar meu minuto para fazer uma divulgação do terceiro simpósio mexicano da contaminação por plásticos, que será del 28 a 30 de outubro em Mérida. É um simpósio gratuito e creio que vamos a discutir muitas das coisas que estamos discutindo acá. E sim, vamos a aceitar carteles, apresentação oral também, e a recepção dos resúmenes hasta 30 de agosto. Então, se deu acá a divulgação, que creio que é uma oportunidade da gente que trabalha com microplásticos divulgar sua informação e que as pessoas participem para seguir com essa discussão que hemos tenido hoje. Muchas gracias, doctora Caparelli. ¿Alguien más quiere utilizar su minuto para comentarios finales? A mí me gustaría solo decir que tenemos que buscar líneas de financiamiento para que discusiones como estas puedan ser hechas en un escenario más amplio. Entonces, en este momento estoy buscando justo por convocatorias que puedan financiar la construcción de una red latinoamericana de investigadores dedicados al tema.
Creo que esta iba a ser una muy buena iniciativa para lidarmos con los problemas de la región. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Adelante, doctora Ruiz. Muchas gracias, Jorge. Solamente invitar a todos los presentes, a todos la audiencia, a visitar la página de remarco.org. Remarco es una asociación de investigadores latinoamericanos muy implicados en el estudio de diferentes estresores marinos, incluyendo importantemente a los microplásticos. Remarco, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, está trabajando fuertemente en el desarrollo de metodologías armonizadas y a través del programa NUTEC, que está financiado también por el OIEA, se están haciendo actualmente esfuerzos no solamente a nivel regional en América Latina, sino a nivel global, para el primer estudio a nivel global con una metodología armonizada para el monitoreo de microplásticos en agua y en arenas de playas. Entonces, ahorita les voy a poner en el chat la dirección de Remarco y los invito a seguirnos, y no solamente a seguirnos, sino a incorporarse a la red de manera en que podamos seguir trabajando juntos usando metodologías armonizadas. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? Doctor Páez, adelante. Pues yo simplemente voy a dar unas reflexiones muy profundas sobre el tema. Miren, hay una realidad que nos pasa como humanidad, ¿no? Los plásticos surgen desde el siglo XIX y en el siglo XX se disparan, ¿no? Y hemos aprendido a vivir con ellos, los utilizamos, son indispensables prácticamente a donde estamos volteando, los tenemos, nos vestimos con fibras que tienen plástico, etcétera, pero también pues está pasando este fenómeno ahorita que estamos viviendo, nos están provocando problemas y también no hace muchos años vivíamos sin plástico. A mí me tocó, pues soy el mayor de todos ustedes, ese cambio de que utilizábamos muchos objetos en mi cocina que no eran de plástico, cucharas, vasos, etcétera. A lo mejor a algunos de ustedes también les tocó este gran cambio. Y a veces yo me pregunto, bueno, es muy difícil volver a esto porque están los costos o está la educación o está el mercado, están muchas cosas ahí enfrente que nos están empujando a consumir plásticos. Pero creo que podemos hacer mucho, ¿no? Como sociedad. Y en esto cuenta, como dijo Gladys, como dijo varios de ustedes, la parte cultural, la parte educativa. Pero se requiere pues mucha innovación, ¿no? Para reemplazar a los plásticos. Es un gran reto también que no cae mucho en el terreno de nosotros los científicos, cae en otras cosas. Otra cosa importante sería que requerimos una transformación, dice aquí, más significativa para reducir el uso y tratar el resto como una sustancia valiosa. O sea, creo que vamos a tener que seguir con los plásticos. Es muy difícil que los vayamos a eliminar. Si uno lo piensa fríamente, hay plásticos que va a ser muy difícil hacerlos a un lado, aunque pasen y avancemos mucho en 20 o 30 o 50 años. Pero sí tenemos que voltear a verlos como una sustancia valiosa. Sobre todo estos plásticos que utilizamos pues para sustituir una pieza en una mano, en una muela, etcétera, no lo sé, ¿no? Entonces, no sé, de repente vienen este tipo de reflexiones que vale la pena que profundicemos, ¿no? Y ahí lo dejo nada más. Vale la pena como humanidad pensar en que tenemos que reflexionar porque no siempre está de por medio la parte monetaria. También es mucho la cultura y la costumbre de los pueblos y las tradiciones. Ahí lo dejo. Gracias, doctor Páez. ¿Ya no hay otro comentario? Bueno, no hay otro comentario.
Si no hay otro comentario, pues les agradezco muchísimo a los panelistas por estar acá con nosotros. Hemos agotado el tiempo. De hecho, nos extendimos un poquito de lo esperado. Y pues eso, muchísimas gracias a ustedes por compartir sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo también al público, que creo que tuvimos bastantes personas conectadas, pues por estar aquí en este conversatorio, el primero creo que sobre esta temática de los microplásticos. No sé, Denis, si quieras decir algo. Gracias. Únicamente comentarles para las personas que se conectaron después que esto va a estar grabado. Bueno, está grabado y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, va a estar disponible. Así que no se preocupen si no pudieron verlo desde un inicio, porque estará ahí disponible en un par de días. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia, a los ponentes, por su tiempo, por todos los argumentos que nos presentaron y por supuesto a todas las personas que se conectaron, que afortunadamente tuvimos una muy buena recepción. Muchas gracias, gracias, doctor. Sí, y bueno, las preguntas que quedaron en el chat creo que se van a recopilar, ¿verdad? Y bueno, si están enfocadas en alguno de los panelistas, pues se las haremos llegar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.